Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. La humildad de Santa María es la transparencia donde se refleja el esplendor de la humanidad de Jesús. Mi humildad debe ser transparencia donde se refleje el esplendor de la humanidad de María. Y así, evidentemente, seré reflejo del esplendor de la humanidad de Jesús. Esto último no lo dice el Padre Molina, pero es la consecuencia clara, precisa, que se saca de todo esto. ¿Somos nosotros transparencia de María? ¿Podrían decir de nosotros, como decía aquella santita joven, María, que quien me mire te vea? Pues ojalá que la dejemos actuar en nosotros. Ojalá que ella pueda ser la que se muestre a través nuestro, como las joyas se muestran a través del escaparate, de esa vidriera que las exhibe, que las luce. No es la vidriera la que nos atrae, son las joyas, son los productos que ella exhibe los que nos atraen. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Este programa es un programa pregrabado. A pesar de eso, estaremos saliendo a través del YouTube, a través del Facebook, a través de las ondas de la radio en la Arequipa, en Lima, en el Cusco, en la televisión, también en Cusco y en Arequipa. Bienvenidos a todos, vuelvo a repetir, es un programa pregrabado, pero seguimos con las series de estos programas en donde estamos mostrando las puertas que utiliza el maligno para poder meterse en nuestras vidas y desviarnos del buen camino. Hoy, concretamente, estaremos hablando del maleficio. Nos acompaña en la parte técnica María Jesús Huarcaya y en este espacio de trabajo el padre Jorge Carrasco y quien les habla, Randy Brunello. Padre, bienvenido una vez más, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Randy, y a todos los televidentes, oyentes, todas las personas que nos siguen, ¿por qué no decirlo? Así es. El mundo entero a través de las distintas plataformas de las redes sociales. Así es. Padre, quedaron algunas preguntas pendientes. Bueno, con que esto hemos contestado varias en el programa anterior, pero hay Don una, Randy, antes de interrumpir, quería dígame, decir algo. Como usted ha dicho que es un programa pregrabado, sí, pero sería muy importante que por los distintos medios que ya se saben o usted lo indicará, que manden sus preguntas, exacto. sus inquietudes y ya en el próximo programa, que ya será en vivo, Dios mediante, las responderemos las preguntas que vayan surgiendo de lo que vayamos diciendo. Creo que sería bueno, Así ¿no? es, así es. Tengan en cuenta eso, están las plataformas siempre abiertas, está también el teléfono para que ustedes, a pesar de que este programa es un programa pregrabado, puedan llamar tanto en Lima al 240 0039 o en Arequipa al 220504 o aquí en Cusco al 984-706543. Pueden también utilizar los teléfonos de WhatsApp que ustedes conocen y nos dejan las preguntas que puedan surgir de lo que hoy vamos a estar hablando. En el programa anterior surgieron varias dudas, las hemos ido aclarando más o menos al paso, pero nos quedó la siguiente, que es también bastante interesante. ¿Cómo se puede utilizar correctamente el agua bendita, la sal exorcizada o el aceite? ¿Cómo utilizar estos medios que son tan importantes, pero que a la vez
estuvimos hablando de la superstición en el programa anterior, que no nos dejemos llevar de la superstición, que no tenga yo el agua bendita mezclada con el ajo, como hemos dicho ya en el programa anterior, ¿no? Pero que sepa que estoy utilizando el agua bendita bien. Muy bien. Yo creo que con esta pregunta podría ser un solo programa o más. Entonces, pero vamos a tratar de simplificarlo en un minuto o dos. Entonces, primero, el agua, la sal y el aceite son sacramentales, es decir, son ¿qué podríamos decir que es un sacramental? Así como sabemos que es un sacramento, es un signo sensible, el sacramento, son 7 los sacramentos, signos sensibles que nos confieren la gracia de Dios y que instituidos por la Iglesia, ¿no? Entonces, en cambio, los sacramentales, la gran diferencia, también son signos sensibles, pero son instituidos por la Iglesia. Entonces, por esta Iglesia, o sea, el Señor les ha confiado ese poder. Entonces, y son muchos estos sacramentales. Los sacramentales, mientras que los sacramentos nos confieren la gracia, los sacramentales nos disponen a recibir la gracia. ¿Mm? Y uno de estos, digamos, sacramentales que tienen gran uso de tipo exorcístico son el agua bendita, la sal y el aceite. Ahora, en estos últimos tiempos, vamos a decir, se ha difundido mucho o se ha vuelto a difundir el uso de estos sacramentales. ¿Por qué? Porque estos sacramentales, en concreto, el agua bendita, o sea, yo la puedo bendecir con el bendicional después de la reforma litúrgica, como normalmente se hace, pero también lo puedo hacer con la bendición del ritual romano, donde está también la bendición de la sal y el aceite. Y se ha difundido mucho porque en el esquema de la bendición del ritual romano, no solamente del agua, de la sal, del aceite, sino de otras cosas y otros elementos, en la bendición hay un exorcismo. Entonces, antes de entregárselo a Dios, como que se lo quito al demonio, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero es un exorcismo, no es un exorcismo solemne, por lo tanto, no lo tiene que hacer un exorcista. Esto es importante decirlo. Cualquier sacerdote puede bendecir estos sacramentales que están en el ritual romano, pero que vamos a utilizar el término, quizás ahorita no es el más adecuado, pero que tiene un exorcismo, por decirlo simple, entonces no es el término más adecuado. Entonces, que está dentro que forma parte de una bendición. Entonces, y es por eso que como que la gente frente a ello es como que queda, me van a exorcizar el agua, me van a exorcizar la sal, y buscan hacerlo. Entonces, Dios da muchas gracias a través del agua, de la sal y del aceite, gracias de disposición a la gracia, hemos dicho, a las ayudas del Señor, pero también de una protección especial del maligno enemigo. Pero si yo desconecto de mi vida espiritual, desconecto de mi vida sobrenatural y me quedo en la eficacia intrínseca del agua, la sal y el aceite, sin llevar o sin esforzarme por llevar una vida cristiana auténtica, entonces simplemente para que me vaya bien o para evitar que me vengan brujerías y seguir llevando una vida muchas veces apartada de Dios, ahí estaríamos cayendo en la superstición. Entonces, y yo lo digo por experiencia, o sea, hay veces a mí me traen un poco más, me traen una cisterna de agua para poder exorcizarla. Entonces hay veces me traen, pero galones de agua. Yo digo, ¿para qué usted va a vender agua? ¿Qué cosa que va a hacer? ¿Va a distribuir a los pueblos jóvenes que no tienen agua? Entonces, esto es importante. Entonces,
Por eso debemos caer en el sentido que tiene, primero el agua bendita, recuerden que nos recuerda nuestro bautismo, ¿no? Y nos debe ayudar a reavivar nuestro compromiso bautismal también cuando se me asperja o cuando yo me asperjo el agua bendita. Y el agua bendita también me perdona, si yo estoy en gracia de Dios y con el debido arrepentimiento, me perdona los pecados veniales, ¿no? Entonces, es cierto que los mismos santos lo dicen, que nos protege del maligno, sí, pero nos protege del maligno con estas condiciones que yo me tengo que apartar de la vida que me lleva al maligno, que es el pecado. Entonces, esto es importante, porque hay veces caemos realmente en superstición y quedamos en una eficacia al margen de la vida de Dios. No sé si me ha dejado Perfecto, no, no, entender. quedó perfectísimo y quedó súper entendido. Yo creo que, bueno, de las preguntas que nos quedaban pendientes, esta era ya la última. Y ahora sí, metámonos en ese mundo del que muchas veces queremos protegernos, pero que a veces incluso conocemos de oíditas o que tenemos en cierta forma como, qué sé yo, visto como Harry Potter o una cosa así, ¿no? A ver cómo actúan los maleficios y pensamos en cosas mágicas, aunque detrás, evidentemente, hay una realidad preternatural, pero es importante que conozcamos un poquitito esto de los maleficios. ¿Por dónde comenzamos, padre? Comenzamos repasando 5 minutitos Sí. con lo que hemos hablado de la superstición. Volvimos, recuerden, al catecismo de la Iglesia Católica a la luz de la Sagrada Escritura que decíamos en el 2111 de la superstición y la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone, y decíamos que vivíamos a la luz de ese documento que en su momento la Conferencia Episcopal Regional Italiana, es decir, la Conferencia Toscana, muy bueno ese documento nos presenta y que nos dice que vivimos sumergidos en una situación cultural por prácticas, por una larga difusión de prácticas culturales, cultuales, desviadas o abiertamente religiosas. Y decíamos, eh, perdón, supersticiosas, no religiosas, supersticiosas, ¿no? Entonces, prácticas abiertamente cultuales y supersticiosas, ¿eh? Y, y ahora en estos tiempos, avalado incluso por el mismo progreso científico y tecnológico, ¿no? Y vemos múltiples supersticiones que se dan con los horóscopos, la astrología, el número de la fortuna, incluso pues le damos mucha importancia a la, entre comillas, a la magia, a la brujería e incluso ya al satanismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar de las sesiones de espiritismo que también se dan? Y las diversas experiencias, por ejemplo, de meditación malentendida, toda esta meditación trascendental, una búsqueda de sanación por métodos incorrectos, los nuevos movimientos religiosos que incluso se inspiran en religiones orientales que mezclan la visión cristiana con filosofías totalmente contrarias, tradiciones esotéricas ocultistas que se van dando. Entonces, estamos en un clima de mucha superstición, movimientos que se dan, que no son católicos, pero toman elementos católicos, como hemos hablado, y crean el famoso sincretismo religioso, y por eso encontramos en movimientos que de católicos no tienen nada, pues imágenes de santos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de esa atmósfera supersticiosa en que estamos. Eh,
contraria totalmente a lo que el Evangelio nos viene a traer, y hay diversas formas de supersticiones, ¿no? Y una de ellas es cuando damos este culto a Dios, pero no el culto, como hemos dicho, eh, correcto, adecuado, sino con estas desviaciones que se nos da en nuestro mismo culto. Hemos hablado, por ejemplo, de ejemplos, venerar a Dios con ceremonias que significan que Cristo todavía tiene que venir y que todavía no ha venido, introducir falsas reliquias para su veneración o falsos santos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se da culto por ejemplo, lo digo públicamente, por ejemplo, a Sarita Colonia, públicamente, lo digo, en México se da, yo diría, el culto diabólico a la muerte, y también en Argentina. Ujú. Argentina también se da culto al famoso Gauchito Gauchito Gil. Gil. En Entonces, otras épocas había también a la difunta Correa, que era, bueno, una mujer como, eh, o sea, y en uno se el, asombraba del culto que tenía, era impresionante. aquí en Cusco, donde estamos, pues se da también culto a una momiecita, ¿no? Ahorita no se me viene el nombre, Sí, del que algo de un niño, es un... este niñito que es una momiecita, ¿no? Entonces, ese también eso obviamente no es de Dios, no es de Claro. Dios, ¿no? Entonces, em, el predicar o publicar falsos milagros, eso lo vemos en internet, en esto, el fingir falsas revelaciones y cosas parecidas. Entonces, todo eso está dentro de ese clima de superstición que vamos viendo, ¿no? Y en esas también, en la experiencia ya exorcística, se señala que frecuentemente los operadores del oculto, como le llamemos brujos, chamanes, lo que quiera, obligan a sus clientes a realizar actos de culto falsos, superfluos o incluso indecentes, y por tanto contra o aparte de lo que la Iglesia prescribe. Por ejemplo, el uso inapropiado del agua bendita, tomado a escondidas de las pilas de un cierto número de iglesias, por ejemplo 7, si no, no va a ser eficaz. El, incluso el llevar y esto es totalmente sacrílego, el llevar una hostia consagrada, Tremendo. ¿no? ¿Eh? Visitar iglesias o lugares sagrados según una modalidad precisa e irracional, oraciones para rezar en las que se han agregado cifras numéricas que hay que repetir como especie de mantras, ¿no? Algo repetitivo, eh, rezar oraciones o fórmulas insistiendo en deseos de mal, eh, hacer, por ejemplo, bendecir una casa durante días consecutivos, por ejemplo, 30 días, y si no, pues la bendición no va a ser eficaz, etcétera, ¿no? Entonces, esto es superstición, ¿no? Son elementos que se mezclan desviados en el mismo culto, y lo que hablábamos también de las oraciones, de las cadenas de Sí, sí, oración, ¿no? estas. Entonces, El niño compadrito es el... eso, el famoso niño compadrito. Entonces, yo quisiera, porque varias personas de Cusco lo ven, o sea, eso no es de Dios. Ese culto no es de Dios. El obispo de esa época ¿cómo se llama? Pues, totalmente condenó ese culto del niño compadrito, y yo he tenido algún caso de persona que por fastidio, perdón, por ignorancia ha ido a dar culto, y después ha habido posibles acciones extraordinarias del maligno. Entonces, eh, eso hay que cortarlo totalmente, y la experiencia indica que estos cultos que se dan a estas personas, pues muchas veces también hay intereses económicos, ¿no? Ah, Entonces,
que se aprovechan de la, no sé cómo llamarlo, de la buena fe, vamos a Claro, la decirlo buena fe de así, la gente. de la pobre gente Sí, que sí. no tiene una vida espiritual sólida, no tiene una formación espiritual adecuada. Y vemos también muchos otras, simplificando, ¿no? Supersticiones, por ejemplo, em, el culto de la sanación también, ¿no? Que es la superstición en la que se utilizan medios sin valor y de por sí inútiles para conservar o recuperar la salud Claro. física o psíquica de los hombres, ¿no? Entonces, Padre, hay una sí. costumbre también aquí en la zona. Bueno, por un lado, una parte buena de esta costumbre, la gente les gusta llevar al señor de Huanca a bendecir sus autos. Es una Ujú. costumbre de años. Bueno, yo por lo menos desde que estoy aquí en el Cusco, en el 92 ya se acostumbraba a esto. Pero hay, por otro lado, una parte que se ha metido mucho y que uno ve que se han aprovechado también los comerciantes de esto, que hay que vestir el auto con cosas amarillas, flores, guirnaldas, y que ahora te agrego esto y te pongo esto otro. Y también, por ejemplo, otras cosas que uno ve en los buses. Bueno, ahora no estoy viajando mucho en bus porque aquí han aumentado el precio considerablemente, pero uno veía en los buses, señor de Huanca, guía mi camino, y una herradura puesta de un lado y otra herradura puesta del otro. Eh, O sea, estas cosas que también entran dentro de eso de la superstición, pero que por otro lado no nos damos cuenta. ¿Y qué poder puede tener una herradura para darme un buen pasar? Pero, o qué poder puede tener una flor amarilla o una guirnalda amarilla para que a mi auto no me lo vayan a chocar y no vaya a pasar nada. Otra cosa es que vaya a bendecirlo, que es una cosa bien, bien bonita y muy piadosa, ¿no? o sea, lamentablemente, y esto yo lo digo con el fin de motivar a los agentes pastorales, que aquí entramos, obispos, sacerdotes y demás personas, incluso laicos que nos ayudan a la labor pastoral, es un reto que tenemos que tener y que no se toma de purificar nuestra fe, porque muchas veces la religiosidad popular lo dice, el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice, ese directorio que tan recomendado leerlo sobre la liturgia y la piedad popular, que muchas veces en nuestros pueblos la piedad de las personas sencillas está empañada por, la, por esta superstición y eso les hace, muchas veces, como no hay ignorancia de por medio, no hay formación suficiente, uno que obviamente no crecen en su vida de fe y otro que los hace vulnerables también a las sectas religiosas, Claro, porque exacto. están colgados de una fe sencilla, pero a la vez mezclada con elementos que son inapropiados e incluso supersticiosos. Usted lo que dice es cierto, ¿no? Está muy bien, por ejemplo, usted ve, va a un autobús, ve la imagen, una imagen del Señor de Huanca, al costado una herradura hay un baldecito con agua y a lo mejor es agua bendita y lo han asperjado con ramas de De ruda. ruda. Entonces Sí, se da cuenta, o o sea, tienen hay elementos de piedad. los choclos con las ramas de no sé qué otra cosa, con algunos billetes enredados y... O, por ejemplo, uno va, le piden a uno, mire, padre, mi mamá es muy católica, muy piadosa, muy bien, quiero que me bendiga mi restaurante, vamos. Y entonces, y todas las mesas tienen debajo de un cristal, tienen motecito y lentejitas Es... para que les vaya bien, ¿ve? Entonces hay esa mezcla Ya, ya, de elemento de piedad, pedir, bendecir el lugar, pero con estos elementos supersticiosos. Entonces, que muchas veces no hay mala fe, pero el gran deber de, de seguir formando, por ejemplo, eso de la bendición del carro, está muy bien, pero hay veces y ahí se convierte eso en superstición. Es ujú. decir, desconecto de esa acción de mi vida espiritual. Entonces me da igual a mí seguir conviviendo, me Claro, da lo ahí está. mismo, ¿cómo se llama?
ir a misa o no ir a misa, pero mi carro tiene que estar Bendito. bendecido Y en el Señor en de el Huanca. santuario del Señor de Huanca y tiene que ir amarillo. Entonces, ¿es malo que se bendiga y en el Señor de Huanca? No. No. Pero el problema es que tenemos que purificar todo ello y lo que tenemos que hacer nosotros, el gran reto, es seguir evangelizando y llevar a esas personas, orientarlas a una vida de verdadera coherencia cristiana, y no solamente, y entonces ese señor que, o esa señora que llevó su carro a bendecir, lo primero que hizo en la mañana fue leer su horóscopo. Y no, pero después tenía que irse como sea a bendecir su Claro, carro, para ¿no es ver si cierto? voy o no voy, porque de repente el horóscopo dice que voy a chocar, entonces mejor me quedo en casa y bendigo mañana. ¿Ves? Entonces tenemos que seguir todas esas, ¿cómo le puedo decir? Todas esas costumbres o creencias supersticiosas que se han metido ligadas al evitar la mala suerte, toparse con un gato Sí, negro, sí, sí, si sí. escucho el ulular de un búho, pasar debajo de una escalera, romper una botella de aceite, romper un Un espejo, espejo, uy, Dios mío. abrir el paraguas en la casa, apoyar el sombrero sobre la cama, recibir pañuelos como regalo, etcétera, etcétera. Relacionar algo con los números 13 Sí, sí. u otro número, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, sin duda, tenemos que cambiar. ¿Y cómo se hace? Llevando una piedad auténtica, cruzar los dedos, Tocar ¿no? madera. Tocar madera, comer uvas o lentejas, según el lugar donde estemos, la noche del paso entre el año viejo al año nuevo, salar con una maleta como un loco ahí para ver si viajo y a lo mejor no viajo ni a la esquina, ¿no? Encontrar un trébol de 4 hojas, por ejemplo, esto llevar, por ejemplo, en muchos en su carro llevan ese como muñequito que se le llama en el mundo andino el equeco, ¿no? Mm. Entonces, para dar suerte, o incluso tiene un nombre, esa es como que también es superstición, Ah, lo ¿eh? de las Esa manos. La manito, manito que tiene. Sí, 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 sí. a unos le llaman manito de Fátima, no sé por qué le han No puesto sé de por qué. Fátima, o tiene otros nombres, mano poderosa, Sí, sí, etcétera, sí. pero tiene criterios eminentemente Esotéricos. esotéricos, Exacto. esotéricos, eso no es de Dios. Entonces, es para búsqueda de protección, incluso yo he buscado para informarme y yo veo dice en internet, entonces, pues el talismán por excelencia, la medalla de San Benito. Tu pobre San Benito, allí, ¿qué tiene que ver con eso? Entonces ve cómo Tremendo. desfiguramos Claro. las cosas eminentemente cristianas, entonces, y tantas supersticiones, ¿no? Y como dice el mismo ritual, incluso de 1614, dice que en las personas que tienen una acción extraordinaria del maligno, las supersticiones retrasan la liberación, o sea, retrasa la liberación. Por eso, la gran importancia que tiene de formar de verdad, que tenemos que formarnos realmente en la fe. Todavía no hablamos del maleficio, pero creo que era importante Sí, sí, hablar sí. un poquito de Muy ello. bien. Hacemos una pausa, si le parece, y ya nos metemos después de lleno. Les Sí, muy recuerdo, este bien. programa está pregrabado, por eso no vamos a tener preguntas, pero no dejen de poner sus preguntas, ya sea en el Facebook, ya sea en el YouTube, o poniéndose en contacto con nosotros a través del 240-0039 en la ciudad de Lima, 220504 en la ciudad de Arequipa, o 984-706543 en la ciudad de Cusco, si es que van a tener alguna duda de lo que vamos diciendo. No se vayan, estamos junto a ti.
silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga, con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida de 33 cortos años largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. A estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. Tú no tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de cruz. Gracias, Señor, gracias por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía. La mejor compañía, un libro. El mejor regalo, un libro. Y el mejor libro lo encuentras en Librerías Testimonio. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Vuelvo a reiterar, por si acaso alguno está conectando recién ahora, este es un programa que es pregrabado, no estamos en vivo y en directo, y vamos a comenzar a desarrollar el maleficio. Yo espero que el padre Jorge Carrasco, que es exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, es miembro también de la Asociación Internacional de Exorcistas, nos aclare un poquitito. Yo creo, padre, primero definir un poco qué es el maleficio, porque muchas veces hablamos de maleficio, de oiditas, y como decía al inicio del programa, de repente lo relacionamos con cosas que nos parecen que tienen que ser así mágicas, y sin embargo tal vez lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
de suyo una forma particular como también nos lo dice la Conferencia Episcopal Toscana, una forma particular de la magia cuya finalidad es dañar al prójimo es el llamado maleficium en latín, que es el maleficio, que Santo Tomás de Aquino lo incluirá entre los pecados mortales. Va contra, bueno, va contra va contra todos los Claro, mandamientos, lógico. va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, claro está, pero también estoy haciendo el daño al prójimo, ¿no? Entonces, por lo tanto, va contra la caridad por donde usted lo quiera Claro, en mirar. todos los Entonces, rincones. el término maleficio deriva de la palabra latina Malefacere. malum facere, Claro. ¿no? Que es, Hacer podríamos un daño. traducirlo como hacer el El mal, mal. y se refiere de manera específica a la acción del demonio de dañar a una persona físicamente, moralmente o espiritualmente, o hacerle daño a sus bienes por vía no natural, ¿no? Entonces, no natural, sino por vía preternatural. ¿Eh? Vía natural, por ejemplo, yo ahora, vía natural, yo quiero hacer daño a los bienes de una persona y incendio su Incendio casa. su casa, incendio su Vía campo. Eso natural. es vía natural. Vía natural. Vía natural es, por ejemplo, yo robo a esa persona. Ya. Vía natural. Entonces, vía, eh, vía preternatural, porque a través de un ser humano, normalmente se hace así, que se presta a colaborar explícita o implícitamente con él, pero haciendo pactos explícitos o implícitos con el demonio, ¿no? Entonces, negar la existencia de los maleficios, porque a veces se niega, es negar la evidencia de una realidad que en el pasado y que en el presente muestran una actualidad en todos los tiempos y en todos los lugares. Entonces existen realmente los maleficios, pero cuidado. O sea, decir que la iglesia niega los maleficios, no, nunca, ¿eh? Pero cuidado. ¿Por qué? Porque hay veces en la mente de nuestros pueblos, sobre todo de América Latina, se da mucho, no solamente de América Latina, también eso se ve en otros lugares, en el África, etcétera. Entonces, está muy arraigado esta idea del maleficio, como le querramos llamar, brujería, hechicería, etcétera. Por lo tanto, si me pasa algo que yo pienso que es algo malo, lo considero como algo malo, yo pienso que me han hecho un Un maleficio. maleficio, una brujería, una hechicería, etcétera, ¿no? Entonces, y no es así. O sea, yo puedo, eh, ahora yo me quedé sin trabajo, ahora tuve una enfermedad. Son pruebas, primero hay que verlo como una prueba que Dios me manda. O sea, desde un punto de vista sobrenatural, verlo como algo. Son pruebas que Dios me manda para purificarme, para acercarme más a Él, para alejarme del pecado, para ver las cosas desde una óptica más sobrenatural. Con eso no quiere decir que no ponga los medios naturales para modificar eso, Claro, ¿no? Buscando la salud, claro. buscando el trabajo, etcétera. Eso no quiere decir, pero así debemos tener esa visión. Entonces, luego también otra cosa importante es que en el maleficio, las personas que suelen involucrarse en hacer estas cosas, estos operarios del oculto, como le querramos llamar, brujos, chamanes, etcétera, un porcentaje alto son charlatanes. Entonces, una vez vi un video que me pasaron justo, muy curioso, en el último congreso que tuvimos de exorcistas en Panamá, muy, muy simpático, creo que era brasilero el video, y puede parecer gracioso, chistoso, pero no lo es. Entonces, llevaba muchas personas a un gurú, una especie de gurú, que le decía toda su vida, ¿no? Le decía y todo se quedaba, persona que venía se quedaba sorprendido de todas las cosas que le decía.
y de un momento a otro se cae una cortina y aparecen las 20 computadoras donde se van viendo por internet toda la vida de la El persona. Facebook de la En el persona. Facebook, Claro. toda la persona, entonces que había tenido 4 trabajos, que tenía novio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que tenía tantas profesiones. Entonces, muchas veces hay, y ahora más que nunca, porque mi información la sabe ahora todo el mundo, Claro. entonces muchos charlatanes se aprovechan de la ingenuidad y incluso de la De desesperación otros, humana que eso es lo más de la triste. persona, ¿no? Entonces, por eso por eso, digamos, yo, como estoy, digamos, en este ministerio exorcístico, yo mucho pregunto a las personas, porque un porcentaje altísimo de los que acuden a uno han pasado por este tipo de medios donde les han sacado todo el dinero que podían sacarles, lo que tenían y lo que no tenían, y que se aprovechan la fe de las personas, y como en otras oportunidades lo he dicho, incluso abusos de tipo sexuales y pues quedan impunes en la gran mayoría de veces, eh, por todo este tipo de gente que está en este mundo, todos estos inescrupulosos, que hay muchos, y uno cuando sube al taxi, al autobús, pues a cada rato escucha los nombres de este tipo de personas, de como le quieran llamar a todo este tipo de personas, y es lamentablemente, incluso muchas personas que se dicen cristianos, que se dicen católicos, acuden a ese tipo de medios, y entonces desde ya, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa es que vamos a decir que si teóricamente me hacen un maleficio, ¿sí? Me hacen un maleficio. Pues si yo llevo una vida de piedad, dicen los expertos, una vida de verdad, de cercanía con Dios, normalmente no me tiene que hacer efecto. No me hace efecto si yo llevo una vida de oración, Ujú. una vida sacramental, una vida de piedad verdadera, de fidelidad a Dios, no me tiene por qué hacer efecto. Entonces, por lo tanto, yo más que preocuparme, porque pasa mucho esto, que me hagan una brujería o no me la hagan, Ajá. lo que tengo que preocuparme es ante todo ser fiel a Dios. Entonces, esa es mi preocupación, más que me hagan o no me hagan un maleficio. Ese es un punto, padre, que me gustaría resaltar, porque muchas veces estamos pendientes de las cosas extraordinarias que puedan sucedernos y no nos damos cuenta que con lo ordinario, lo que parece sencillo, que hoy lamentablemente en este mundo se ve como algo de descarte, algo de desecho, algo que ya no tiene sentido, es por ahí por donde vamos a poder defendernos de la mejor manera. Eh, Sacramentos frecuentes, comunión y confesión, oración diaria, ojalá el Santo Rosario todos los días en familia, y todas estas armas nos van a defender mejor que los cuernos rojos, que los ajos, que las rudas y que todas las cosas, y no vamos a tener que temer. Evidentemente hay que tener y hay que ser conscientes, el demonio existe, el mal existe, los brujos están ahí, decía mi papá, yo no creo en las brujas, pero que las hay, pero si yo vivo una vida acorde a mi fe, tengo ahí el mejor escudo para protegerme. Eso es importante, o sea, caemos otra vez, porque está muy unido en lo que hablamos de la superstición, Claro, exacto. porque mi protección pasa para rascarle la panza, ni cómo se llama, ni un gatito, como hay veces hay estas imágenes de gatitos orientales que lo ponemos ahora se da mucho, para la buena suerte, o un equeco, Claro. o cosas incluso de piedad mezcladas
la crucecita del Domingo de Ramos con ajos y guayuros detrás de la puerta, etcétera, ¿no? O un zapallo en otros Sí, sí. países, o sea, o la sábila que se pone también de protección detrás de Ah, la también, no puerta. sabía eso. Sí, 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 Ah, o sí, sea que sí además se de usa curativa es también absorbe males. o sea, claro, como usted se da cuenta, ya aquí entra la Claro, superstición. ¿Por qué qué? locura. ¿Por qué es la superstición? Porque esa planta que tiene unas potencias curativas, Sí, sí. medicinales que la puede tener, pero ya le estamos dando, le estamos dando propiedades que van más Más allá de lo allá de las natural, curaciones que pueda hacer. O sea, de lo natural. Eso es superstición. Y eso en la coca, eso en el ayahuasca, eso en el San Pedro, eso en la ruda, etcétera, etcétera. increíble. Entonces, por, y esto hay que cortarlo de raíz. Tenemos que ser verdaderos cristianos. Ahora, un punto que habría que decir, que jamás yo puedo ir a estos operadores del oculto. Entonces, muchos van, por ejemplo, me roban para que se enteren de que quién me robó, dónde está, jamás. Van a los operadores del oculto, chamanes, curanderos, para que me cure una enfermedad. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos son charlatanes, pero cuando no lo son, puede haber un pacto o explícito o implícito con Con el el demonio. maligno, totalmente. Es cierto que hay veces que, sobre todo en algunas cuestiones que son no enfermedades propiamente orgánicas, hay veces que no, pues es tanta la fe que llevan que la gente temporalmente, hay veces, dice que es sanada, Claro. pero no es por lo que hace él, sino es porque por esa también esa capacidad de sugestión, cuando Claro. no son enfermedades orgánicas propiamente. Claro que es una Entonces, somatización, dejo yo de eso es, somatizarme eso y es, aparezco curado, ¿no? eso es. Y luego, pero si se da algo extraordinario, ¿cierto? Ahí no hay Dios. O sea, no interviene Dios. A quien Claro. está interviniendo ahí es el maligno. Entonces, por eso nunca se debe ir a esas cosas. Y otras, incluso para hacer un mal. Entonces, yo quiero hacer un daño a una persona, quiero hacer un hechizo amatorio que le llaman, por ejemplo, el llamado amarre que se da, el amarre, Mucho, y uno ve cada vez más propagandas de esto, ¿no? Si quieres hacer un amarre a tu pareja o si quieres hacer un amarre, entonces uno dice, incluso muchos de ellos, y aquí en Cusco concretamente, se ponen hasta nombres santos, nombres sagrados, y uno dice, caramba, qué maldad tan grande engañar a la gente de esta manera, ¿no? así es. Entonces, y muchos incautos van por eso. Entonces, yo creo que ir a ese tipo de cosas muestra, por un lado, que no lleva una vida espiritual seria, es decir, que Dios no es mi centro, pero por otro lado, muestro yo una gran inmadurez humana, una personalidad no muy bien desarrollada, porque yo no puedo poner confianza en ese tipo de cosas, ¿no? Para que conquistar a esa mujer o a ese varón, o para que no se vaya, yo tengo que hacer ese tipo de artimañas, incluso maléficas, ¿no? Entonces, Como si y eso me fuera a dar el amor de la otra persona o nos fuera a dar una felicidad que añoramos. En realidad, si yo, o sea, incluso vamos a ponernos del lado de completo, si yo estoy pensando que tengo que obligar a otro para que esté conmigo, amarrándolo con un maleficio, pues entonces qué es lo que yo quiero de esa persona. En realidad no estoy teniendo un acto de amor, no estoy teniendo una relación sana con esa persona. Incluso humanamente hablando, es una locura, ¿no? así es. Y aprovecho yo de decir también, hay veces hay personas que piensan que están pasando por una acción extraordinaria del maligno, por un maleficio, por una brujería, y lo primero que hacen es ir al brujo, al hechicero, etcétera.
Y eso es como que que la enfermedad me quite la misma enfermedad, y eso no se puede dar. Claro. Entonces, y eso es muy usual en nuestros medios, en nuestras culturas. Magia andina, vudú haitiano, santería cubana, etcétera, 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 umbanda, quimbanda, etcétera. Ujú. Entonces, muy importante por eso llevar una vida de fe auténtica y recordar que todos esos ritos y estos cultos son totalmente incompatibles con la vida cristiana. Son totalmente incompatibles. Incluso cultos de tipo folclóricos, como es el pago a la tierra, etcétera, todo eso es incompatible. Ahora, como hemos dicho, el culto a la muerte, etcétera, eso es incompatible con la vida cristiana. Y recuerden que la Biblia no nos dice nunca que temamos al demonio, nos dice que le resistamos, Claro. seguros de que huirá de nosotros. Santiago 4:7 nos dice, y también que permanezcamos vigilantes contra sus acometidas y nos mantengamos firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Padre, se nos fue el tiempo, pero creo que ha estado muy, muy instructivo el programa. Han quedado cosas muy claras. De repente por ahí, si nos queda algo más del maleficio, Alguna cosita, podemos... alguna cosa Sí, ¿cómo se llama? Lo complementaremos en eso, el lo programa complementamos en pasado el programa que viene. para entrar ya como enganche a la acción extraordinaria del maligno, que lamentablemente a la gente muchas veces es lo que más se les abre los ojos cuando no escucha. Sí, no estamos haciéndolo por eso y ténganlo en cuenta. Lo que estamos buscando con estos programas es que conozcamos la verdad. Ujú. Y no estamos buscando el sensacionalismo, no estamos No, para buscando nada. el Sí, yo llamar creo la que atención o el no. poner en la palestra al El, demonio como si fuera el no, protagonista. Al no. contrario, lo hemos dicho desde el primer programa y quiero volver a resaltarlo y a recalcarlo porque el padre Jorge en eso ha sido muy, muy claro. Aquí lo que queremos es exaltar a nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, y mostrar, por otro lado, que hay un enemigo que está ahí y que no podemos ignorarlo, sí, pero que tampoco tenemos que temerle, como dijo recién el padre. Pues vamos a poner todas las intenciones que ustedes tienen en sus corazones, como este programa es grabado, pero como la oración o sea, es omniabarcante, no, no tenemos problema de que esto no vaya a servir. Ustedes saben que la oración no tiene tiempo, así que lo que ustedes tengan en su corazón lo ponemos en la mano de la Virgen y a ella le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, por favor, su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado, Padre. Gracias también a todos ustedes, amigos. Yo vuelvo a estirar las manos. Necesitamos de tu ayuda. Vivimos de la providencia, tú lo sabes, y la providencia actúa a través de corazones generosos como el tuyo. Ponte en contacto con nosotros, 240-0039 en Lima,
220504 en el Cusco, en Arequipa, 220504 en Arequipa y 984706543 en el Cusco. Si nos ayudas, los corazones de Jesús y de María podrán seguir estando junto a ti.